Sí. Los que están pidiendo precisiones son las entidades que representan a las organizaciones por la discapacidad. Han hecho público un documento en donde plantean que tengan políticas hacia ustedes, algunas ya con legislaciones hechas y no aplicadas, y otras que deberían realizarse. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, expliquen qué es WENDISFE, ¿no? Que es la unión de entidades. Bueno. Sí, es la unión de entidades de y para personas con discapacidad. Es una organización de segundo grado de la ciudad de Santa Fe que nuclea instituciones, entidades que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad en distintas modalidades. Es un organismo de segundo grado constituido ya hace 30 años aproximadamente y un espacio de encuentro de las organizaciones que pertenecen al centro norte de la provincia principalmente. Sí. Dentro de ese espacio hemos, a lo largo de estos años podido trabajar distintas cuestiones, muchas relacionadas con la economía y con el tema prestacional, y de cara a todo este proceso electoral abierto nos acordamos aprovechar la oportunidad para instalar a través de un documento consensuado entre todos los participantes, para que se tenga en cuenta a la hora de tomar las riendas del gobierno en sus distintas jurisdicciones, algunos ítems, algunos ejes de trabajo que entendemos siguen adeudándose. Sí, se habla muy poco, o por lo menos yo no he escuchado casi nada de política hacia la discapacidad, y no por una especulación electoral, porque hay muchísimos discapacitados en Santa Fe, ¿no? Hay un porcentaje altísimo. Bueno, un poco el planteo era aprovechando la instancia electoral en donde todos los candidatos salen a cruzarse entre sí o a exponer las faltas del otro. Bueno, desde este espacio, desde este modesto espacio, que es el de las instituciones, dijimos, vamos a proponer algo, vamos a exponer públicamente algo para que, eso en algún momento también sea considerado. Ahora, claro, no digo por una especulación electoral, sino hasta por un sentido humanitario, ¿no? Que debe ser lo central en este tema, tomar conciencia de determinadas situaciones. Por ejemplo, ochavas para discapacitados, se hicieron alguna vez y ya no existen más en Santa Fe. Por ejemplo, senderos para ciegos, en pocas cuadras de Santa Fe hay senderos para ciegos, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, incluso hay que tener en cuenta que son derechos, claro. En realidad, son derechos, las normativas están vigentes, solamente hay que poder y tener la voluntad política de cumplirlas. Pero son derechos que están enmarcados en la Convención para Personas con Discapacidad, que tiene una jerarquía constitucional, es decir, que todo lo que nosotros exponemos en este documento único son derechos adquiridos y que deben ser trabajados para favorecer la verdad, la independencia de las personas con discapacidad, una vida autónoma, una ciudad accesible, permite no solamente a la persona poder circular plenamente en igual de condiciones que los demás, sino también tener acceso a los servicios de salud, a servicios formativos, a un empleo, que eso también es una deuda pendiente. ¿Cuántos colectivos con rampas hay en Santa Fe para subir? Ninguno. No tenemos registro de ninguno. Mariela, y desde el Colegio de Abogados uno debe mirar el digesto o el compendio de leyes que contemplan a la discapacidad y no debe ser poco voluminoso, al contrario, uno hace un repaso y hay muchísimas leyes que apuntan a otorgar derechos a la discapacidad. ¿Deben apelar a los abogados para hacer valer sus derechos? Sí, la verdad que en el último tiempo hemos visto una creciente demanda en cuanto a las consultas para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y esto tiene que ver con lo que vos estás planteando de la ausencia de políticas públicas. Si no estamos actuando conforme a derechos, si el Estado no es quien garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, es ahí donde aparecemos los abogados y las abogadas para poner sobre la mesa esa tensión que existe entre el marco normativo y la realidad que atraviesan a diario las personas con discapacidad. Uno piensa, por ejemplo, en el derecho más elemental como es el de traslado, hacer valer el transporte gratuito, tanto en el orden local como en el orden interjurisdiccional, es todo una verdadera epopeya, ¿no? Una odisea, porque o no se le autoriza al acompañante, o le piden el certificado de discapacidad actualizado, más esto, lo otro, cosas mínimas y elementales, ¿no? Sí, yo creo que también en
ese sentido hay mucho desconocimiento, es también nuestra función concientizar, informar sobre las prórrogas de los certificados únicos de discapacidad, pero lo que usted dice suele suceder, por eso nosotros también proponemos una capacitación a las empresas de colectivo en lo que es la perspectiva de derecho de las personas con discapacidad, una perspectiva social. Es importante, a lo mejor desconocen que hay una prórroga del certificado único de discapacidad y por eso a lo mejor no podía acceder al transporte público de pasajeros. Déjenme dudar, ¿no? Porque si se decretara la caducidad de los certificados de discapacidad, lo sabrían enseguida, ¿no? Sí, pero a ver, como profesional, lamentablemente, uno está en la cancha y conoce muchas anécdotas que uno, la verdad, no puede entenderlo, porque a veces cuando nosotros decimos personas con discapacidad y entendemos que son personas, tenemos los mismos derechos todos. Ahora, que tenga que haber una convención de personas con discapacidad para hacer lo mismo, valer los derechos, que son los mismos que los nuestros. Acceso a la educación, acceso al trabajo, a un empleo, acceso a una vida autónoma e independiente. Cupo laboral, por ejemplo. El cupo laboral. Bueno, sobre eso hemos planteado en otras ocasiones el tema de un relevamiento, por lo menos a nivel provincial, para poder cuantificar también de qué porcentaje falta. Basta nomás recorrer algunas oficinas públicas o dependencias públicas para darse cuenta de que eso, digamos, está absolutamente desconocido, no considerado, y bueno, entendemos que atenta contra uno de los derechos elementales. Ahora, está el derecho, está la ley, ¿no? ¿Qué pasa con el poder frente a este tema, no? Es decir, la discapacidad existe desde siempre. Recién la rampa de la legislatura, que es la Casa del Pueblo, se puso en el gobierno, en la vicegobernación de Bielsa, hace 15, 20 años. Hace muy poquito, bueno, la de tribunales debe tener 10 años aproximadamente, ¿no? Bueno, por eso es decir, ¿qué pasa con el poder? Es lo que pregunto. Y el ¿no? poder, el poder está constituido por personas, ciudadanos, no salen de un repollo. De alguna manera también la ignorancia o el desconocimiento y el desinterés por la temática hace que se ejerza de una manera o tal vez una mirada más asistencialista, ¿no? De una perspectiva de que a ver, que las personas con discapacidad pueden trabajar, siempre de acuerdo a la capacidad y las competencias que tiene cada uno. Yo trabajo en lo que es mi profesión, en inclusión laboral, y tengo recepción de las empresas privadas, cuando no tienen la obligación de incluir a las personas con discapacidad. Y es el Estado que hoy nos da la espalda, y hemos pedido muchas veces que generen concursos externos para personas con discapacidad y no lo realizan. Entonces la realidad es que el Estado está dando la espalda a las personas con discapacidad. Sí, también hay que entender que siempre que hablamos de personas con discapacidad es como que el inconsciente colectivo se centra en salud, ¿viste? Uno asocia discapacidad a salud, discapacidad rampas, discapacidad accesibilidad, y en realidad es como decían los chicos, en discapacidad estamos hablando del ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, igual que cualquiera de los ciudadanos y ciudadanas. Y ahora que estamos en esta etapa electoral, ¿por qué no poner énfasis también en los derechos políticos, en los que las personas con discapacidad puedan acceder, no solo a votar, sino a ser candidatos? ¿Cómo podemos pretender que existe una mirada o una perspectiva cuando desde los diferentes partidos y alianzas no se las convoca a las personas con discapacidad que formen parte de esos espacios? Hablar de derechos políticos es hablar de eso. ¿Cómo vamos a pensar que se desarrollen políticas públicas inclusivas si no están los propios actores en la mesa discutiendo esas políticas públicas? Sí, sin ir más lejos, es decir, cayó muy mal quienes pretendieron censurar la candidatura de Guado de Pedro por su tartamudez, por ejemplo, ¿no? Pero te guste o no te guste. A decir verdad, Pedro, hemos tenido la experiencia de funcionarios con discapacidad que no se ha volcado eso en acciones políticas efectivas, trascendentes. Digo, si uno repasa, pues tenemos fue vicepresidente el señor Daniel Scioli, Gabriela Michetti a nivel nacional. Bueno, han sido funcionarios con una discapacidad. Hoy, bueno, Guado, que está como candidato sobre el cual se hace mella en la tartamudez como un déficit, como algo negativo. ¿Alguien los llamó después que emitieron el documento? Es decir, vengan, pues es demasiado ingenuo pensar. En esta época sí. Algo sí. En esta época sí. Se ha habido interés, sí. Tenemos pautadas algunas reuniones. Bueno, era un poco el objetivo del documento. La idea es que obviamente esto nos trascienda y que, bueno, pueda concretarse algo de lo que está planteado ahí o algo nuevo.
Le voy a confesar, bueno, porque Osvaldo testigo, una cuestión, bueno, la voy a plantear en forma personal, pero yo por un problema de cadera estuve 1 año y medio sin poder caminar casi, y cuando empecé a caminar con bastón, bueno, realmente era una odisea caminar por la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sí. Por las veredas, por la falta de senderos, por la falta de ochavas para los discapacitados, por los aires acondicionados a baja altura, ¿no? Sí. Donde el chivo se lo lleva puesto. Donde una persona con dificultades visuales en realidad hay muchos problemas que a lo mejor algunos no lo ven, ¿no? Pero están y existen, ¿no? Gracias por habernos acompañado. No, a ustedes. Gracias a ustedes.